Muy buenas noches, soy el doctor Adriano Romero Maure y esta es la primera clase del sistema cardiovascular. Espero que les agrade mucho. En esta clase hay un sumario bastante complejo porque aquí se va a ver lo que es músculo cardíaco, circulación cardíaca, su ciclo cardíaco, la estimulación rítmica, excitación y conducción, y se van a tocar puntos del sistema circulatorio. Concepto. Como tal, el corazón está formado por dos bombas separadas. Derecha, que esta bombea sangre a los pulmones, e izquierda bombea sangre a los órganos periféricos a partir de mecanismos especiales que determinan el ritmo. A su vez, la función de la circulación es satisfacer las necesidades de los tejidos, transportar nutrientes y muchos productos de desecho, conducir hormonas y mantener un ambiente apropiado en todos los líquidos tisulares para una supervivencia y función óptima, ¿no?, de las células como tal. El músculo cardíaco, el corazón como tal, está formado por dos bombas separadas. El corazón derecho, que recibe la sangre procedente de los órganos periféricos, como bien dije, y la bombea hacia los pulmones. Y el corazón izquierdo, que recibe la sangre oxigenada procedente de los pulmones y la bombea hacia los órganos periféricos. Cada bomba está formada por una aurícula y un ventrículo. Las aurículas actúan como bombas de cebado que llenan los ventrículos de sangre. Los ventrículos se contraen y aumentan la presión de la sangre, lo que la propulsa para que circule. El corazón tiene un sistema especial de conducción que mantiene el ritmo y transmite los potenciales de acción por todos los músculos cardíacos. Esta es una imagen donde se ve la estructura del corazón y curso del flujo sanguíneo por las cavidades cardíacas. Las características del músculo son bastante complejas. Una de ellas es que es estriado y posee filamentos de actina y miosina interdigitados que se deslizan unos sobre otros, principalmente durante la contracción. Posee unos discos intercalados entre las células musculares cardíacas que tienen una resistencia eléctrica muy pequeña, lo que permite que un potencial de acción pueda pasar fácilmente de una célula muscular cardíaca a la siguiente. Es un sinsitio de muchas células musculares cardíacas en el que el potencial de acción se propaga rápidamente de unas a otras. El fascículo auriculoventricular conduce los impulsos desde las aurículas a los ventrículos. Se trata de una trayectoria exclusiva, ya que el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular están aislados uno del otro por un tejido fibroso. Ahora bien, el potencial de acción. Hay que recordar que el potencial de reposo de la membrana del músculo cardíaco es de aproximadamente de 85 hasta 90 milivoltios y el potencial de acción es de 105 milivoltios. Las membranas permanecen despolarizadas durante 0.2 segundos en las aurículas y durante unos 0.3 segundos en los ventrículos. La entrada lenta de iones sodio y calcio en las células musculares cardíacas es una de las causas del potencial de acción. El potencial de acción en el músculo esquelético se produce por la entrada de sodio a través de canales rápidos de sodio que permanecen abiertos durante menos de unas pocas 10 milésimas de segundo. En el músculo cardíaco, los canales rápidos de sodio
también se abren al inicio del potencial de acción, pero el músculo cardíaco posee unos canales lentos de calcio o de calcio y sodio. Por los canales lentos, los iones calcio y sodio entran en la célula después de la punta inicial del potencial de acción y muchas veces mantienen la meseta. El calcio que entra en la célula por estos canales también estimula la contracción del músculo cardíaco. Otra causa de la meseta del potencial de acción es la disminución de la permeabilidad de las células musculares cardíacas para los iones potasio. Esta disminución de la permeabilidad cardíaca para el potasio también evita el retorno del potencial de membrana en el músculo cardíaco. Este mecanismo no se presenta en el músculo esquelético. Cuando los canales lentos de calcio y sodio se cierran después de aproximadamente 0.2 a 0.3 segundos, la permeabilidad para el potasio aumenta rápidamente y así el potencial de membrana vuelve al nivel de reposo. Ahora bien, circulación cardíaca. La mayoría de los casos se comporta de la siguiente forma. Circulación arterial, que es la arteria aorta, que origina las dos arterias principales, la arteria coronaria izquierda, así, se inicia en el tronco común, el cual se divide en dos ramas. Tronco común nace de la porción superior del seno aórtico izquierdo por debajo del borde sinotubular de la aorta, el cual define el borde de separación del seno de Valsalva izquierdo de la porción lisa de la aorta. Pasa por detrás y se bifurca. Tiene un diámetro de más o menos unos 3 a 6 milímetros y una longitud de hasta 10. Algunos pacientes no poseen tronco común, pero tienen óseum diferentes para la arteria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja izquierda. La arteria descendente anterior izquierda tiene un origen más anterior que la arteria circunfleja izquierda. La arteria descendente anterior izquierda discurre a lo largo de la cara epicárdica del surco 4 anterior hacia la punta del corazón. Irriga la porción anterior del tabique 4, principalmente las ramas septales y la cara anterior del septo, ramas diagonales. Origina la arteria descendente posterior. La arteria circunfleja izquierda discurre por el surco auriculoventricular posterior izquierdo hacia el surco cuarto inferior. Irriga la aurícula izquierda y la pared lateral del ventrículo izquierdo. Origina la rama marginal aguda, marginal oblicua y diagonal. La arteria coronaria derecha emerge del seno aórtico anterior derecho, ligeramente por debajo del origen de la arteria coronaria izquierda. Discurre a lo largo del surco auriculoventricular derecho hacia la cruz, en un punto en la cara diafragmática donde el surco auriculoventricular anterior derecho, el auriculoventricular posterior izquierdo y el surco cuarto inferior convergen. Irriga a través de las varias ramas de la aurícula derecha, principalmente la pared libre del ventrículo derecho, porción posterior del tabique 4 y las caras inferior y posterior del septo. Puede aportar circulación colateral a pacientes con oclusión de la arteria descendente anterior izquierda. Existen variaciones anatómicas individuales en la circulación. La arteria coronaria derecha es dominante en el 85% de los pacientes, dando lugar a la arteria descendente posterior.
eh, y a una o varias ramas posterolaterales, principalmente dominancia derecha. La arteria coronaria derecha no es dominante en el 15% de los pacientes. La mitad de estos pacientes tienen una arteria descendente posterior izquierda y ramas posterolaterales izquierda que se originan en la porción distal de la arteria circunfleja izquierda, dominancia izquierda. El resto de los pacientes tienen una arteria coronaria derecha que da origen a la arteria descendente posterior, mientras que la arteria circunfleja izquierda da lugar a todas las ramas de posterolaterales, codominancia o muchas veces balanceada. Esta es una visualización esquemática de las arterias coronarias y su vascularización. Hay que recordar que el drenaje venoso, el seno coronario es la vía final del drenaje venoso cardíaco y discurre por el surco auriculoventricular posterior izquierdo. Su ostium está ubicado en la cara septal, porción posterior de la aurícula derecha. Tiene una válvula semilunar, la válvula de Tevesio, que junto con la válvula de Eustaquio forman el llamado el tendón de Todaro. Ciclo cardíaco. Los acontecimientos que ocurren desde el inicio de un latido cardíaco hasta el inicio del siguiente forman el llamado ciclo cardíaco. Cada latido del corazón empieza con un potencial de acción espontáneo que se inicia en el nódulo sinusal, situado en la aurícula derecha cerca de la desembocadura de la vena cava superior. El potencial de acción se propaga por ambas aurículas, por el nódulo auriculoventricular, por el fascículo y por los ventrículos. Entre el nódulo auriculoventricular y el fascículo se produce un retraso de más de 1/10 de segundos, lo que permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. La sístole cardíaca es el periodo del ciclo cardíaco en el que el ventrículo se contrae. Desde que se cierran las válvulas auriculoventriculares, dicho sea de paso que este es el primer tono cardíaco, hasta que lo hacen las sigmoideas, que ya este es el segundo tono. Durante en este tiempo tiene lugar la eyección ventricular. Desde que se cierran las válvulas auriculoventriculares hasta que se abren las sigmoides, el volumen de sangre intraventricular no varía. Esto se conoce como el periodo de contracción isovolumétrica. A continuación se abren las válvulas aórticas y pulmonar y comienza el periodo de eyección ventricular. La válvula aórtica se abre después y se cierra antes que la pulmonar. Luego se cierran las aórticas y pulmonar respectivamente. Comienza la diástole ventricular, durante la cual tiene lugar el llenado ventricular. Desde que se cierran las válvulas sigmoideas hasta que se abren las aurículoventriculares, el volumen de sangre del ventrículo no varía. Muchas veces, en muchos libros, esto se conoce como periodo de relajación isovolumétrica. Cuando la presión intraventricular se hace inferior a la auricular, se abre la válvula auriculoventricular y comienza el llenado ventricular. Una primera fase que es de llenado rápido, seguido por una fase de llenado lento, finalizando por el llenado de la contracción auricular. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye más el tiempo de diástole que el de sístole. Esto es importante en las patologías con dificultad de llenado ventricular. Aquí son las fases del ciclo
cardíaco. En cada ciclo, los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole y se contraen en la sístole. Las tres curvas superiores de la figura muestran las variaciones de presión en la aorta, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Las curvas inferiores representan los cambios de volumen ventricular, el electrocardiograma y el fonocardiograma, es decir, el registro de los sonidos cardíacos. La propagación de un potencial de acción por el corazón inicia cada latido. El electrocardiograma es el registro de voltaje generado por el corazón desde la superficie del cuerpo durante cada latido cardíaco. La onda P se produce por la propagación de la despolarización a lo largo de las aurículas, lo que produce la contracción auricular. La presión auricular aumenta justo después de la onda P. Las ondas QRS que aparecen como consecuencia de la despolarización de los ventrículos aproximadamente unos 0.16 segundos después del inicio de la onda P, y esto inicia la contracción ventricular. Entonces la presión ventricular empieza a aumentar. La onda T ventricular siempre la produce la repolarización del ventrículo. Las aurículas funcionan como bombas cebadoras de los ventrículos. Aproximadamente el 75% del llenado de los ventrículos se produce durante la diástole. Antes de la contracción de las aurículas, a la que se debe el otro 25% de llenado de los ventrículos. Cuando las aurículas no realizan su función de manera adecuada, como ocurre en la FA, la persona no tiene grandes problemas, a menos que realice algún ejercicio, y en ese caso se produce un acortamiento de la respiración, acompañado de otros síntomas de insuficiencia cardíaca. Las ondas P de presión auricular son bastante complejas, y una de ellas son las ondas A, que está producida por la contracción auricular, la onda C, que se produce durante la contracción ventricular como consecuencia de un ligero flujo retrógrado y de la prominencia de las válvulas auriculoventriculares hacia las aurículas. La onda V, que se debe al flujo de llenado de las aurículas desde el retorno venoso. Los ventrículos se llenan de sangre durante la diástole, justo antes y durante la diástole se producen los siguientes acontecimientos. Durante la sístole, las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las aurículas se llenan de sangre. Al iniciarse la diástole, cuando la presión ventricular se hace menor que la auricular, se abren las válvulas auriculoventriculares. La mayor presión en las aurículas impulsa la sangre hacia los ventrículos durante la diástole. El periodo de llenado ventricular rápido se produce durante el primer tercio de la diástole y a él se debe la mayor parte del llenado ventricular. La contracción auricular se produce en el último tercio de la diástole y contribuye aproximadamente un 25% al llenado ventricular. La salida de sangre desde los ventrículos se produce durante la sístole. Durante la sístole se producen los acontecimientos siguientes. Al iniciarse la sístole, se produce la contracción ventricular. Las válvulas auriculoventriculares se cierran y la presión empieza a aumentar en el ventrículo. Durante los primeros 0.2 a 0.3 segundos de la contracción ventricular no se produce flujo de salida de sangre, que es el llamado de contracción isovolumétrica. Cuando la presión ventricular izquierda supera a la aorta de aproximadamente unos 80 milímetros de mercurio, la presión ventricular derecha supera la presión en la arteria pulmonar.
de aproximadamente unos 8, se abren las válvulas aórticas y la pulmonar. Entonces se produce el flujo de salida ventricular y este es el llamado periodo de expulsión. La mayor parte de la expulsión se produce durante la primera parte de este periodo, que es el periodo de expulsión rápida. Este va seguido por el periodo de expulsión lenta. Durante este periodo, la presión aórtica puede superar ligeramente a la presión ventricular, debido a que la energía cinética de la sangre que sale del ventrículo se convierte en presión en la aorta, aumentando así ligeramente su presión. El último periodo de la sístole se llama periodo de relajación isovolumétrica y está producido por la relajación ventricular, que a su vez hace que la presión intraventricular descienda por debajo de la presión en la aorta y en la arteria pulmonar. Por ello, las válvulas semilunares se cierran en este momento. La fracción del volumen telediastólico que se expulsa se llama fracción de expulsión. Al final de la diástole, el volumen de cada ventrículo es de unos 110. Hay libros que se extienden hasta unos 120 mililitros. Este volumen se denomina volumen telediastólico. El volumen latido, que tiene un valor de 70 mililitros aproximadamente, es la cantidad de sangre que se pulsa en cada latido. O sea, esta es en sí la frecuencia cardíaca como término medio. El volumen telediastólico es el que queda en cada ventrículo al final de la sístole y tiene un valor de aproximadamente unos 40 hasta unos 50 mililitros. La fracción de expulsión se obtiene dividiendo el volumen latido por el volumen telediastólico. Tiene un valor de aproximadamente el 60%, bien sea por aumento del volumen telediastólico o por disminución del volumen telesistólico. El volumen latido puede llegar muchas veces hasta duplicarse. La expulsión ventricular incrementa la presión en la aorta hasta unos 120 milímetros de mercurio, que esta es la llamada presión sistólica. Cuando la presión ventricular es mayor que la presión diastólica en la aorta, la válvula aórtica se abre y la sangre es impulsada hacia el interior de la aorta. La presión aórtica aumenta hasta aproximadamente 120 milímetros de mercurio, dilatándose la aorta y otras arterias por su elasticidad. Cuando la válvula aórtica se cierra al final de la expulsión ventricular, se produce un ligero flujo retrógrado que a continuación se interrumpe bruscamente y esto produce una incisura, que es un ligero aumento de la presión aórtica. Durante la diástole, la sangre continúa su flujo hacia la circulación periférica y la presión arterial baja hasta 80 milímetros. Presión diastólica. Las válvulas cardíacas evitan el reflujo de la sangre. Las válvulas, las aurículas ventriculares, ya sea la tricúspide y mitral, evitan el reflujo retrógrado de la sangre desde los ventrículos hacia las aurículas, principalmente durante la sístole. De manera similar, las válvulas semilunares o sigmoideas, o sea, las aórticas y la pulmonar, evitan el reflujo desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole. Las válvulas auriculoventricular, unos músculos papilares unidos a ellas por medio de las cuerdas tendinosas. Durante la sístole, los músculos papilares se contraen para ayudar a evitar que las válvulas hagan una prominencia excesiva hacia atrás, es decir, hacia las aurículas. Las válvulas aórticas y pulmonar son más gruesas que las válvulas auriculoventricular y no tienen músculos papilares. Ahora bien, el trabajo de latido de los ventrículos es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido. O sea, el corazón realiza dos tipos de trabajos. El trabajo de volumen presión del corazón, que no es más que el trabajo que se realiza para aumentar la presión sanguínea en el corazón izquierdo. Es igual al gasto del volumen sistólico multiplicado
por la diferencia entre las presiones media de expulsión del ventrículo izquierdo y la presión media de entrada en el ventrículo izquierdo. El trabajo de volumen-presión del ventrículo derecho es aproximadamente una sexta parte del correspondiente al ventrículo izquierdo, ya que la presión de expulsión del ventrículo derecho es muchísimo menor. Y está el trabajo necesario para darle energía cinética a la sangre, que es igual a la masa de sangre expulsada por la velocidad al cuadrado sobre 2. Normalmente solo alrededor del 1% del trabajo del corazón genera energía cinética. No obstante, en ciertas patologías como en la estenosis aórtica, el orificio de la válvula aórtica es muy pequeño y la velocidad de la sangre es muy alta. Por tanto, puede necesitarse más del 50% del trabajo total del corazón para crear energía cinética. El diagrama del volumen-presión del ventrículo izquierdo determina el trabajo cardíaco. El ciclo cardíaco puede representarse en un diagrama de volumen-presión en el que se representa la presión intraventricular como una función del volumen ventricular izquierdo. Esto da como resultado fases del ciclo cardíaco que van desde el 1 hasta el 4. La fase 1, que es el periodo de llenado durante el cual el volumen del ventrículo izquierdo aumenta desde el volumen desde el volumen telesistólico hasta el volumen telediastólico. Es de aproximadamente de 45 hasta 115 mililitros, un aumento de 70 mililitros aproximadamente. La fase 2, que es el periodo de contracción isovolumétrica, durante el cual el volumen del ventrículo se mantiene en el volumen telediastólico, mientras que la presión intraventricular aumenta hasta la presión diastólica aórtica, unos 80 milímetros de mercurio aproximadamente. La fase 3, que es el periodo de expulsión, durante la cual la presión sistólica continúa aumentando debido a la contracción ventricular y el volumen ventricular disminuye a unos 70 mililitros. Este es el volumen latido. Y la última fase, que es el periodo de relajación isovolumétrica, durante el que el volumen ventricular se mantiene en 45 mililitros, pero la presión intraventricular disminuye hasta el valor de la presión diastólica. El área situada bajo la curva del diagrama de volumen-presión representa el trabajo de volumen-presión o trabajo externo del ventrículo durante cada ciclo cardíaco. Este diagrama y el trabajo cardíaco están afectados por una precarga y una poscarga de corazón. Normalmente se considera que la precarga es la presión telediastólica y la poscarga es la presión en la arteria que sale del ventrículo aorto o pulmonar. El consumo de oxígeno por parte del corazón depende del trabajo cardíaco. El consumo cardíaco de oxígeno depende principalmente del tipo de trabajo de volumen-presión. También se ha encontrado que el consumo de oxígeno es proporcional a la tensión del corazón multiplicada por el tiempo en que se mantiene la tensión. La tensión en las paredes del corazón es proporcional a la presión multiplicada por el diámetro ventricular. Por tanto, en sí, la tensión de la pared ventricular aumenta cuando lo hace la presión sistólica y cuando el corazón se dilata. Estamos en condiciones de estudiar o de explicar lo que es regulación del bombeo cardíaco, principalmente el mecanismo de Frank-Starling. El mecanismo de Frank regula intrínsecamente la capacidad de bombeo cardíaco. Cuando aumenta el retorno venoso de la sangre, el corazón se distiende más, lo que hace que bombee con una mayor fuerza de contracción.
El mecanismo de Frank Starling puede expresarse de otra forma. Dentro de los límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le llega sin permitir que se remanse una cantidad excesiva en las venas. Cuando aumenta el retorno venoso, el músculo cardíaco se dilata más dentro de unos ciertos límites, lo que hace que los filamentos de actina y miosina se interdigiten en una longitud óptima para producir una fuerza mayor. Además, una mayor dilatación de la aurícula derecha produce un incremento reflejo del ritmo cardíaco de un 10 hasta un 20%, lo que ayuda a que el corazón bombee más sangre. La capacidad del corazón para bombear sangre puede expresarse de varias maneras. En primer lugar, el trabajo puede representarse para cada ventrículo como una curva de la correspondiente presión auricular. El gasto ventricular o gasto cardíaco puede representarse también como una función de la presión auricular. El sistema nervioso autónomo afecta al bombeo cardíaco. Cuando se produce un estímulo simpático fuerte, el ritmo cardíaco del adulto aumenta desde un valor de reposo de 72 hasta 180 o incluso 200 latidos por minuto, y la fuerza de contracción de los músculos cardíacos aumenta extraordinariamente. Por tanto, la estimulación simpática puede aumentar el gasto cardíaco al doble o hasta el triple de su valor. El corazón tiene un tono simpático de reposo. Por consiguiente, la inhibición del sistema nervioso simpático disminuye el ritmo cardíaco y la fuerza de la contracción del corazón. Por tanto, disminuye el gasto cardíaco. Un estímulo parasimpático puede afectar a las aurículas y puede producir una gran disminución del ritmo cardíaco y una disminución ligera de la fuerza de contracción de los ventrículos. El efecto combinado disminuye el gasto cardíaco en un 50% o incluso hasta más. La contractilidad del corazón está afectada por diversos factores. Entre los factores que afectan la contractilidad del corazón se encuentra la concentración extracelular de electrolitos. Un exceso de potasio en el líquido extracelular hace muchísimas veces que el corazón se vuelva muy flácido y que se reduzca el ritmo cardíaco, produciendo así una disminución de la contractilidad. El exceso de calcio en el líquido extra hace que el corazón se contraiga espásticamente. Por el contrario, una deficiencia de iones de calcio hace que el corazón se vuelva más flácido, de hecho, muy flácido. La valoración de la contractilidad cardíaca siempre ha sido difícil. El ritmo de variación de la presión ventricular se ha usado como índice de la contractilidad, en especial el máximo dP. No obstante, este índice está afectado tanto por la precarga como por la poscarga. El corazón tiene un sistema especial de autoestimulación por el que impulsos rítmicos provocan la contracción repetitiva del mismo. Este sistema conduce los impulsos por todo el corazón y hace que las aurículas se contraigan un sexto de segundo antes que los ventrículos, como bien lo dijimos hace un tiempecito atrás, permitiendo así un mayor llenado de estos con sangre antes de la contracción. El sistema especializado de estimulación y conducción del corazón tienen diferentes funciones. Una de ellas es el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular, en el que se inicia el impulso cardíaco. La vía internodular, por la que los impulsos se transmiten desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular, que retrasa los impulsos que pasan de las aurículas a los ventrículos. El haz auriculoventricular, por el que se conducen los impulsos
desde el nódulo auriculoventricular a los ventrículos, y los haces derechos e izquierdos de la fibra de Purkinje, por lo que los impulsos se transmiten a todas las partes de los ventrículos. Esta es un esquema del sistema de conducción cardíaco donde se pueden ver todas sus estructuras. El nódulo sinusal controla el ritmo del latido de todo el corazón. El potencial de membrana de las fibras del nódulo sinusal es de aproximadamente unos 55 hasta unos 60, menos 55 hasta menos 60 milivoltios, mientras que en las fibras musculares ventriculares es de unos menos 85 hasta menos 90. El potencial de acción en el nódulo sinusal se produce siempre por lo siguiente: los canales rápidos de sodio están desactivados mientras se mantenga el potencial de reposo de la membrana, pero aún así hay una lenta entrada de sodio en la fibra. Entre potenciales de acción, el potencial de reposo aumenta gradualmente debido a esta entrada lenta de sodio hasta que el potencial alcanza un menos 40 milivoltios. En ese momento los canales de calcio y sodio se activan y se produce una entrada rápida de sodio y de calcio, produciéndose el potencial de acción. El número de canales de potasio abiertos aumenta enormemente, permitiendo la salida de potasio desde la célula entre 100 y 150 milisegundos después de la apertura de los canales de calcio y sodio. Esto hace que el potencial de membrana vuelva al valor de reposo y el ciclo de autoestimulación vuelve a comenzar con la entrada lenta de sodio en las fibras del nódulo sinusal. Los impulsos se transmiten por las aurículas a través de las vías internodulares y las interauriculares. La vía internodular está formada por una vía internodular anterior, una vía internodular media y una posterior, y por ella se transmiten los impulsos desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Por unos pequeños fascículos de fibras musculares auriculares, los impulsos se transmiten más rápidamente que por los músculos auriculares normales. Uno de ellos, el fascículo interauricular anterior, conduce los impulsos desde la aurícula derecha hasta la parte anterior de la aurícula izquierda. En el nódulo auriculoventricular se retrasan los impulsos procedentes de la aurícula antes de extenderse por los ventrículos. Este retraso permite que las aurículas vacíen sus contenidos en los ventrículos antes de que se produzca la contracción ventricular. Los tiempos de llegada de los impulsos a las distintas partes del sistema de transmisión desde que se inicia un impulso en el nódulo sinusal son variables y se produce un retraso de aproximadamente 0.09 segundos entre el nódulo auriculoventricular y el fascículo auriculoventricular. La velocidad de conducción en este sistema es de solo aproximadamente unos 0.02 a 0.05. Es decir, 1 sobre 12 de la del músculo cardíaco normal. Esta conducción lenta en el nódulo auriculoventricular y en el fascículo auriculoventricular se debe a que el potencial de membrana es mucho menos negativo en el nódulo auriculoventricular y en el fascículo auriculoventricular que en el músculo cardíaco normal. Y hay pocas uniones estrechas entre las células del nódulo auriculoventricular y del fascículo auriculoventricular, de manera que la resistencia al flujo de iones es muy grande. La transmisión de impulsos por el sistema de Purkinje y por el músculo cardíaco es bastante rápida. Las fibras de Purkinje salen del nódulo auriculoventricular y van por el haz auriculoventricular hasta los ventrículos. El haz auriculoventricular se divide en haces derechos e izquierdos, situados inmediatamente por debajo del endocardio, la zona a la que antes llegan los impulsos cardíacos. Las características del sistema de Purkinje son: los potenciales de acción viajan
a una velocidad de 1.5 hasta 4 por segundo, es decir, a una velocidad hasta 6 veces más alta que por el músculo cardíaco. La elevada permeabilidad de las uniones estrechas que hay en los discos intercalados entre las células de las fibras de Purkinje es la responsable de la alta velocidad de transmisión. Los sinsitios auricular y ventricular están separados y aislados uno de otro. Esta separación se debe a la siguiente, que las aurículas y los ventrículos están separados por una barrera fibrosa que actúa como un aislante. Esto obliga a que los impulsos auriculares entren en los ventrículos a través de las aurículos ventriculares. La transmisión de los impulsos por los músculos cardíacos se produce a una velocidad de 0.3 hasta 0.5, debido a que las fibras de Purkinje se encuentran inmediatamente por debajo del endocardio. El potencial de acción se extiende por el resto del músculo ventricular desde esta zona. Entonces, los impulsos cardíacos se dirigen hacia arriba, siguiendo las espiras del músculo cardíaco y finalmente llegan a la superficie del epicardio. El tiempo de transmisión desde el endocardio al epicardio es de 0.03 segundos. Así pues, el tiempo de transmisión desde el origen de las ramas del haz hasta la superficie epicárdica, la última zona del corazón en ser estimulada, es de 0.06 segundos. Hay algo que les quiero aclarar, y es que el nódulo sinusal es el marcapasos normal del corazón, debido a que se descarga más rápidamente que los demás tejidos del sistema de conducción del corazón. Cuando el nódulo sinusal se descarga, envía sus impulsos hacia el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, y por eso se descargan antes de que puedan hacerlo intrínsecamente. Después, estos tejidos y el nódulo sinusal se repolarizan casi al mismo tiempo, pero el nódulo sinusal pierde su hiperpolarización más rápidamente y se vuelve a descargar antes de que el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje puedan sufrir una autoestimulación. Ocasionalmente, algún tejido cardíaco puede presentar un ritmo más rápido que el nódulo sinusal. Este muchas veces se denomina marcapaso ectópico. La localización más común de uno de estos nuevos marcapasos es en el nódulo auriculoventricular o en la porción penetrante del haz auriculoventricular. El bloqueo auriculoventricular se produce cuando falla la transmisión de los impulsos desde las aurículas a los ventrículos. Durante el bloqueo auriculoventricular, las aurículas continúan latiendo normalmente, pero el marcapaso ventricular situado en el sistema de Purkinje realiza su descarga a un ritmo de 15 hasta 40 latidos por minuto. Después de un bloqueo repentino, el sistema de Purkinje no emite sus impulsos rítmicos hasta pasados de 5 hasta muchas veces 30 segundos, debido a la superposición del ritmo sinusal. Durante este tiempo, los ventrículos dejan de contraerse y la persona puede sufrir un síncope debido a la falta de riego del cerebro. Esto se conoce como síndrome de Stockenham. El control del ritmo cardíaco. La estimulación parasimpática, principalmente los nervios vagos, disminuye el ritmo cardíaco. La estimulación del corazón por parte de los nervios parasimpáticos hace que se libere el neurotransmisor acetilcolina desde las terminaciones de los nervios vagos. La acetilcolina da el ritmo de descarga del nódulo sinusal disminuye. La excitabilidad de las fibras situadas entre los músculos auriculares y el nódulo auriculoventricular disminuye. Y el bajo, cuando disminuye una estimulación vagal,
leve o moderada, el ritmo cardíaco disminuye a la mitad del normal, pero una estimulación intensa puede hacer que el corazón se pare temporalmente. Esto produce una falta de impulsos recorriendo los ventrículos, pero en estas condiciones las fibras de Purkinje desarrollan su propio ritmo autónomo de unos 15 hasta unos 40 latidos por minuto. Este fenómeno se denomina escape ventricular. Los mecanismos de producción de los efectos vagales sobre el corazón son muy complejos, y uno de ellos es que la acetilcolina incrementa la permeabilidad para el potasio del nódulo sinusal y de las fibras auriculoventriculares. Esto produce una hiperpolarización de estos tejidos y por tanto se hacen menos excitables. El potencial de membrana de las fibras del nódulo sinusal disminuye desde un menos 55 hasta menos 60 milivoltios, hasta un menos 65 a un menos 75 milivoltios. La subida normal del potencial de membrana producida por el goteo de sodio en estos tejidos necesita ahora mucho más tiempo hasta que se produce la autoestimulación. La estimulación simpática incrementa el ritmo cardíaco. La estimulación del corazón por parte de los nervios simpáticos, el ritmo de descarga del nódulo sinusal aumenta, el ritmo de conducción del impulso cardíaco aumenta en todo el corazón y la fuerza de contracción aumenta. Por tanto, la estimulación del corazón por parte de los nervios simpáticos hace que todo aumente por completo. La estimulación simpática hace que se libere noradrenalina en las terminaciones de los nervios simpáticos. El mecanismo por el que la noradrenalina afecta al corazón no está realmente claro, pero se cree que se debe a estos efectos principales. En primer lugar, se piensa que la noradrenalina aumenta la permeabilidad de las fibras del músculo para el sodio y para el calcio, lo que incrementa el potencial de reposo de la membrana y hace que el corazón sea más excitable. Además, se incrementa el ritmo cardíaco. En segundo lugar, la mayor permeabilidad para el calcio aumenta la fuerza de la contracción del músculo cardíaco. En el sistema circulatorio, la función principal de la circulación es satisfacer las necesidades de los tejidos mediante el transporte de nutrientes hasta ellos, llevándose los productos de desecho, llevando hormonas de una parte del cuerpo a otra y en general manteniendo las condiciones homeostáticas en los líquidos tisulares para una supervivencia y función óptima de las células. La circulación está dividida en circulación pulmonar, que provee los pulmones, y circulación sistémica, que provee al resto de los tejidos del cuerpo. Las partes funcionales son las arterias, que transportan sangre a una presión elevada hasta los tejidos. Poseen unas paredes vasculares y fuertes y un flujo sanguíneo rápido. Las arteriolas, que son las últimas ramificaciones del sistema arterial y que actúan como válvulas de control a través de las cuales la sangre se libera a los capilares. Estos vasos tienen paredes musculares fuertes que pueden constreñirse o dilatarse, lo que permite que puedan alterar en gran medida el flujo sanguíneo que llega hasta los capilares para responder de esta forma a las necesidades cambiantes de los tejidos. Los capilares, a través de los cuales se produce el intercambio de líquidos, nutrientes y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial, tienen las paredes delgadas y son muy permeables a las moléculas pequeñas. Las vénulas, que recogen la sangre procedente de los capilares y se van reuniendo gradualmente
para formar venas cada vez mayores. Las venas que actúan como vías para el transporte de la sangre desde los tejidos hasta el corazón. Las venas también sirven como reservorios para la sangre y tienen las paredes delgadas, una presión baja y un flujo sanguíneo bastante rápido. Este es un diagrama de la distribución del volumen sanguíneo en las diferentes partes del sistema circulatorio. El sistema circulatorio es un sistema cerrado. La contracción de la mitad izquierda del corazón impulsa la sangre hacia el circuito sistémico a través de la aorta, que desemboca en arterias de menor calibre, estas en las arteriolas y finalmente en los calibres. Debido a que los vasos sanguíneos son distensibles, cada contracción del corazón hace que los vasos se distiendan. Durante la relajación del corazón, los vasos recuperan elásticamente su tamaño original, lo que permite que el flujo hacia los tejidos sea continuo. Incluso entre los latidos del corazón, la sangre que abandona los tejidos entre las vénulas y entonces fluye hacia venas de tamaño cada vez mayor, por las que la sangre termina llegando a la mitad derecha del corazón. La mitad derecha del corazón bombea a continuación la sangre hacia la arteria pulmonar, las pequeñas arterias, las arteriolas y los capilares, en lo que se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos. Desde los capilares pulmonares, la sangre pasa a las vénulas y de estas a las grandes venas que terminan desembocando en la aurícula izquierda y antes de bombearse el ventrículo izquierdo de nuevo hacia la circulación sistémica. La presión arterial. La función de las arterias estriba en transportar sangre a gran presión a los tejidos. Las arteriolas son las ramas musculares más pequeñas del sistema arterial y actúan como válvulas de control. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio, siendo la presión arterial media en adultos jóvenes y sanos entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Se denomina hipotensión a la existencia de una presión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio y se considera hipertensión a cifras por encima de 140,90 sistólica diastólica milímetros de mercurio. Últimamente se tienden a considerar como normales cifras de inferiores a 120,80 y a los valores comprendidos entre 120 hasta 140. De 80 hasta 90 se les denomina prehipertensión arterial. El control de la presión arterial es crucial para el buen funcionamiento de los órganos y sistemas. Para su regulación existen varios mecanismos, de los que el riñón es el de mayor importancia. Regulación rápida de la tensión arterial. Los vasoreceptores aórticos y los carotídeos detectan el aumento de la presión y a través de los nervios vago y de Erin, este llega al glosofaringio, respectivamente. Conducen los impulsos al tronco del encéfalo. El aumento de tensión arterial produce la inhibición del centro vasoconstrictor y la estimulación del centro vagal, con lo que se produce una bradicardia y una caída de la tensión arterial. Los quimiorreceptores carotídeos son sensibles a la falta de oxígeno cuando se produce una caída de la tensión por debajo de un nivel crítico. Los quimiorreceptores se estimulan a causa de la disminución de flujo a los cuerpos carotídeos. En respuesta a ello se activa el centro vasomotor y aumenta la tensión arterial mediante un aumento de la actividad simpática. Existen otros receptores de baja presión y en las aurículas y arterias pulmonares que detectan los cambios de volumen sanguíneo y muchas veces actúan en consecuencia sobre la tensión arterial. La regulación a largo plazo de la tensión arterial se realiza fundamentalmente por el riñón mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un sistema combinado íntimamente relacionado con el control de la volemia y con la secreción
de vasopresina. Además tienen un papel esencial en el control de la tensión arterial y de diversas sustancias producidas principalmente por el endotelio. Uno de estos es el óxido nítrico, vasodilatador, vasoconstrictor y la endotelina. Bueno, hasta aquí la clase de fisiología cardiovascular. Espero que haya sido de su agrado. Muchos vienen a continuación. Un saludo y hasta la próxima.